Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy, casa también en parte con el Evangelio, nos habla de todos aquellos que, se hacen pasar por gente de fe, gente religiosa, pero que en el fondo solo aspira al poseer, al comerciar, al tener, a unas ciertas riquezas, a saltarse o cumplir solo formalmente los mandamientos de Dios, pero después saltárselos como quieran. Aquellos que no les importa ni Dios ni el prójimo, pero han de dar un buen aspecto de honradez y moralidad, e incluso de religiosidad, aunque en realidad no creen en nada de aquello que dicen. Y eso es lo que en el fondo Jesús también en el Evangelio nos hace ver sobre estos fariseos. Pero yo siempre aquí hago un pequeño excursus, por decirlo así, salir de un momento de eso, porque nos pasa, como tentación la tenemos todos. Por eso Jesús habla tanto del fariseísmo, de la hipocresía, y todo el Antiguo Testamento también, porque va ligado a la religiosidad, la tentación del fariseísmo, la tentación de la hipocresía. No digo que todos los cristianos sean hipócritas, ni mucho menos, pero como tentación está en todos. Las tentaciones no son el pecado, caer en la tentación es el pecado. Y el pecado de ponernos a juzgarlo todo, ponernos nosotros como los buenos y todos los demás son malos, lo sean o no, tener que juzgar, tener que esa mentalidad de juzgar a la gente. Pero si muchas no las conoces, no sabes cómo son, solo has visto un aspecto puramente exterior, es igual. La tentación al ser yo peor que los demás, pero elegirme en juez de los demás. Y es lo que hacen también hoy con estos fariseos, con Jesús y Mateo. Mateo el publicano, en que los otros evangelios le llaman Leví, el cobrador de impuestos. El que Jesús llama, ya sabemos que los evangelios son excesivamente cortos, seguramente Mateo ya había seguido un poco a Jesús, ya había ido un poco detrás suyo. Y por eso al momento en que Jesús lo llama, lo deja todo. Y organiza esta fiesta donde invita a los apóstoles, a los discípulos y seguramente a sus compañeros, de los cuales muchos vienen. Jesús come con pecadores. Los publicanos, los cobradores de impuestos, eran pecadores. ¿Pero pecadores porque lo dijese la ley de Dios? No. Pecadores porque en la mentalidad común farisea trabajaban para el Estado. Y el Estado era Estado opresor. Ese Estado opresor contra los judíos, el Estado romano. Así que pecadores públicos. Pero de entre ellos había gente buena. Y entre ellos Mateo y muchos que se alegran con Mateo y vienen a celebrar. Y empieza ya esta acusación. ¿Cómo es que vuestro maestro come con pecadores? Lo que está diciendo en el fondo es no una acusación a los pecadores ni a los acusaciones contra Jesús.
Dime con quién andas, te diré quién eres. Jesús come con pecadores, Él es el pecador entonces. Y no se dan cuenta de que Jesús viene a salvar a los pecadores precisamente. Y hay dos tipos de pecadores. Los que se dejan salvar, o sea, Mateo, y con él tantos y tantos, y esto se ve en todo el Evangelio. Hasta las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. Y aquellos que no se dejan salvar, ¿quiénes no se dejan salvar? Los que se consideran buenos. La gente que se considera buena y no necesita de Cristo es imposible que se salve, porque ya se creen salvados y no dejan que la acción de Dios salve. Por eso esa tentación diabólica muy fuerte, que es la del fariseísmo, de la hipocresía, que impide la conversión, porque no deja entrar a Dios, no deja entrar a Jesús realmente en la vida de uno, sino que uno se ha hecho Dios sin darse ni cuenta.